La historia de la Tierra se divide en dos grandes eones, el Precámbrico, de 4.560 a 540 millones de años, y el Fanerozoico, de 540 millones de años a la actualidad. El primer periodo que vamos a explicar es el Adeico, de 4.560 a 4.000 millones de años. Durante este periodo, la Tierra recién formada se encontraba constantemente golpeada por meteoritos, un gran impacto. Se cree que podría haber sido el causante de la formación de la Luna. Es reseñable indicar la intensa actividad volcánica que no cesó durante esta época. Hacia el final de este periodo se formarán los primeros océanos. El Arcaico, de 4.000 a 2.500 millones de años. Tras solidificarse la corteza terrestre y terminarse de formar los océanos, surgieron los primeros seres vivos, los cuales eran unicelulares y procariotas. Algunos de ellos ya eran capaces de realizar la fotosíntesis, como los estromatolitos. Esos son nuestros verdaderos antepasados, nuestros tatarabuelos. El Arcaico dio paso al Proterozoico, 2.500–540 millones de años, en el cual se dio la primera gran glaciación. Las bacterias fotosintéticas siguieron aportando oxígeno a la atmósfera. Aparecen las primeras células eucariotas, que formarán seres pluricelulares. Al final de este periodo surgió la fauna ediacara, medusas, algas, etc. Tras la gran extinción producida por una glaciación global, la hipótesis de la Tierra la bola de nieve. Hace 540 millones de años se inició el eón Fanerozoico con la era Paleozoica. El primer periodo de esta era fue el Cámbrico, de 540 millones de años a 485 millones de años. Durante el Cámbrico se dio una explosión de vida. Surgieron un gran número de especies que se distinguían de sus predecesores por poseer cuerpos duros. Destacan artrópodos como los trilobites y los depredadores Opavinia y Anomalocaris. Se cree que esta diversidad biológica se debió a una mayor presencia de oxígeno y a un aumento de las temperaturas. Desde hace 485 millones de años hasta hace 444 millones de años se dio el periodo Ordovícico. La fauna marina siguió diversificándose, se desarrollaron las especies de moluscos, gasterópodos, cefalópodos y aparecieron los primeros peces sin mandíbulas, artrópodos como los escorpiones marinos, etc. Los trilobites siguieron abundando. El tercer periodo del Paleozoico es el Silúrico, de 444 millones de años a 420 millones de años. Su importancia reside en la aparición de las primeras plantas terrestres, llamadas plantas vasculares, y en el desarrollo de distintos tipos de peces con mandíbulas, los placodermos o peces acorazados, los peces cartilaginosos y los tiburones espinosos. El periodo devónico de 420 a 359 millones de años, también conocido como la Edad de los Peces, se caracteriza por el gran desarrollo de estos seres. Los placodermos aumentaron su tamaño y pasaron de cazar pequeños moluscos a ser grandes depredadores. Sin embargo, se extinguieron al final de este periodo. Los antepasados de los tiburones tuvieron un gran desarrollo evolutivo. La actual celacanto proviene de esta época. Los primeros anfibios como los Ictostega aparecieron por aquel entonces. En el medio terrestre se desarrollaron bosques formados por árboles primitivos y habitados por pequeños animales como escorpiones y otros artrópodos. Hace 359 millones de años comenzó el Carbonífero, que terminó hace 299 millones de años. Debe su nombre a los depósitos de carbón formados a partir de restos de los bosques de helechos y árboles gigantes. La gran cantidad de oxígeno de la atmósfera favoreció el crecimiento de series como la Artropleura, un 100 pies de 2 metros, o la Meganeura, una libélula del tamaño de una gaviota. Los anfibios siguieron diversificándose y los reptiles hicieron su primera aparición. El Pérmico se inició hace 299 millones de años y concluyó con la mayor extinción de la historia de la Tierra, hace 252 millones de años. El clima de este periodo fue más seco y cálido, perjudicando a las especies de anfibios y helechos. Los reptiles, sin embargo, consiguieron desarrollarse y aumentar su tamaño. Aparecieron los reptiles mamíferoides y algunos mamíferos como los cidodontos.
La gran extinción del Pérmico supuso la desaparición del 95% de las especies y dio comienzo a una nueva era llamada Mesozoico. El primer período fue el Triásico, del 252 a 200 millones de años. El clima siguió siendo cálido y seco. Se desarrollaron las coníferas, lo que ayudó a suavizar poco a poco el clima. Los invertebrados redujeron su tamaño al actual. Entre los vertebrados que sobrevivieron estaban los reptiles mamíferoides, los terápsidos, que abundaron durante este periodo, y los reptiles que dieron lugar a los primeros dinosaurios, como el erresaurio y el plateosaurio, a los arcosaurios y a los reptiles marinos. El Jurásico, del 200 al 146 millones de años. Este periodo se caracteriza por el dominio de los dinosaurios, que se diversificaron en distintos grupos como los gigantes saurópodos, depredadores como el alosaurios, herbívoros como el estegorosaurios. Los bosques de coníferos se desarrollaron con rapidez, convirtiéndose en los ecosistemas predominantes. El medio aéreo empezó a ser conquistado por los pterosaurios y las primeras aves, como los Archaeopteryx. En medio acuático estaba dominado por los reptiles como los pleurosaurios. El último periodo del Mesozoico es el Cretácico, de 146 millones de años a 66 millones de años. Durante esta época aparecieron las primeras plantas con flor, similares a las magnolias. Los dinosaurios siguieron dominando la Tierra hasta su extinción, debido al impacto de un meteorito. Estos grandes reptiles, como el Tiranosaurio Rex o el Triceratops, ya convivían con aves similares a las actuales y con pequeños mamíferos placentarios, que sí sobrevivieron a la extinción. La era cenozoica se divide en tres grandes periodos. El primero es el Paleógeno, que comienza con el Paleoceno del 66 al 55 millones de años. El clima comenzó siendo frío y seco, para dar paso a otro cálido y húmedo. Sin los dinosaurios, los mamíferos pudieron desarrollarse en distintos grupos: roedores, carnívoros, herbívoros. Y aparecieron las primeras aves del terror, pájaros de gran tamaño que cazaban pequeños mamíferos, y los reptiles también pudieron expandirse en forma de cocodrilos y serpientes. El Eoceno, entre 55 y 34 millones de años. Las temperaturas eran más altas que las actuales. Las aves del terror siguieron existiendo, y destaca la aparición de los pingüinos. En el ámbito de los mamíferos, destaca la evolución de los cetáceos como el Basilosaurus. Los herbívoros aumentaron su tamaño como el Uintatherium. Surgieron los tiburones parecidos a los actuales, y destaca también la aparición de grandes serpientes. En el medio aéreo aparecieron los primeros murciélagos. Hace 34 millones de años comenzó el Oligoceno, que finalizó hace 23 millones de años. El clima fue más frío y favoreciendo la formación de bosques caducifolios. Los animales aumentaron su tamaño y la fauna marina ya era similar a la actual. Destacaron algunos antepasados de los caballos, las serpientes y lagartos, y surge el primer simio. El Mioceno, de 23 millones de años a 5 millones de años, supuso el comienzo del Neógeno. Los ungulados, como los rinocerontes, decaen a favor de pequeños animales, como ranas, ratas y serpientes. Los simios siguen desarrollándose, y surgen los antepasados de los perros y los hipopótamos. El mar estaba reinado por los grandes cetáceos y el tiburón llamado megalodón. Entre los 5 y los 2,5 millones de años tuvo lugar el Plioceno. El clima fue cada vez más frío. Los antepasados de los elefantes tuvieron éxito, mientras que los ungulados siguieron decayendo. Los carnívoros se diversificaron. En Sudamérica surgieron los megaterio y el gliptodón, mientras que en África se había surgido el primer homínido, el Australopithecus. El último periodo es el Cuaternario, que comienza con el Pleistoceno, de 2,5 millones de años a 12.000 años. Durante esta época se produjeron una serie de glaciaciones. La fauna tuvo que adaptarse a estos periodos fríos, como el rinoceronte o el mamut lanudo. Los osos tuvieron un auge en este tiempo, y los carnívoros estaban representados por el esmilodón y las hienas. Al final del Pleistoceno surge el hombre actual, el Homo sapiens. Desde hace 12.000 años nos encontramos en el Holoceno. Este periodo se encuentra marcado por el desarrollo de la civilización humana. Destacan como grandes avances la agricultura, la ganadería,
que permitieron desarrollar las ciudades. Sin embargo, la biodiversidad ha ido decayendo debido a la acción del hombre.